compañeros y compañeras diputadas que integran dicha comisión es que accedía a dicha presidencia. Eso fue el 15 de julio del presente año. En razón de ello, tuvimos acceso a información que se desconocía, es decir, que al interior del Congreso del Estado se estuvo operando el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, dentro del cual en las diversas áreas que integran el Congreso del Estado, como es Oficialía Mayor, Finanzas, Prensa, Recursos Humanos, no se encontró absolutamente ningún antecedente de un número considerable de más de 50 jóvenes construyendo el futuro que operaron al interior del Congreso del Estado. Tampoco se obtuvo ninguna constancia que acredite que la Comisión de Gobierno Interno, que es la encargada de toda la gobernabilidad, de todo lo que ocurre en términos administrativos en cada espacio del Congreso, haya emitido una autorización, un acuerdo parlamentario o algún documento que autorizara al propio Congreso del Estado o a alguna persona en particular o algún diputado en particular para que registrara al Congreso del Estado como un poder del Estado de Colima, convirtiéndolo en un centro de trabajo dentro del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. En ese sentido es que la Oficialía Mayor del Congreso del Estado realizó una petición de información a todas y cada una de las áreas que integran el Congreso del Estado, recabándose constancias de cada una de ellas de que no existían antecedentes de dichos jóvenes al interior. Hay una reflexión muy importante, que no existe autorización del Congreso del Estado para que se lo hubiera convertido en centro de trabajo, para que fuera operado dicho programa. De tal manera que eso orilló a que se analizara este asunto dentro de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentario del Congreso del Estado, en donde se ordenó a un servidor, Carlos Farías, en su calidad de presidente, que llevara a cabo las acciones pertinentes para el esclarecimiento total de cómo, quién y por qué se operó en desconocimiento del propio Congreso del Estado ese programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en razón de que al no existir una autorización del Congreso para que se operara un programa federal en donde hay recurso público del orden federal, se puede concluir que se operó de una manera discrecional y bajo el desconocimiento del propio Congreso del Estado. En ese sentido, es que un servidor, Carlos Farías, siguiendo el mandato de la Comisión de Gobierno Interno a fin de salvaguardar la honorabilidad del Congreso del Estado, en contra de quienes o quien operó este programa como una práctica indebida, un ejercicio indebido de funciones que puede conllevar a una práctica o acciones de corrupción, sin olvidar que es recurso público que se les paga a los jóvenes en un número superior a 50, es que se presentaron acciones de denuncias ante diversas autoridades del orden federal. En ese sentido, se presentó denuncia ante la Secretaría de Bienestar para que el órgano interno de control de esa secretaría lleve a cabo la investigación que corresponda respecto de una práctica indebida en donde se advierte que hubo operación de más de 50 jóvenes en desconocimiento del Congreso, que fue convertido en centro de trabajo de forma indebida, es decir, sin autorización. De igual forma, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República en contra de quien o quienes estuvieran involucrados en estos actos de corrupción y discrecionales de un mal uso de un programa federal como es Jóvenes Construyendo el Futuro.
se llevó a cabo la presentación de una denuncia ante el Auditor Superior de la Federación, Rogelio Colmenares Páramo, para que lleve a cabo la investigación administrativa correspondiente a los recursos y al ejercicio indebido de un programa sin autorización del propio centro de trabajo. Asimismo, se llevó a cabo la vista denuncia de hechos ante la secretaria de la Función Pública, la licenciada Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, a fin de que verifiquen dentro de una investigación en qué términos, quién y cómo y por qué se estuvo haciendo pagos a jóvenes con Triunfo en el Futuro que fueron adscritos como tales a un centro de trabajo como es el Congreso del Estado, que no fue autorizado para eso por parte de quien lleva la gobernabilidad del propio Congreso del Estado, como es la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Estas denuncias tienen un sustento básico. No se está señalando el nombre de las personas. Sin embargo, se encuentran plenamente identificadas quiénes son los que en la operación de este programa, y no se expresan sus nombres en esta carátula de las denuncias porque se está protegiendo el debido proceso, se está protegiendo la presunción de inocencia de estas personas involucradas que se encuentran plenamente identificadas dentro del contenido de esta denuncia, pero no en su frente. Asimismo, los hechos denunciados ante las autoridades correspondientes tienen que ver con todas las constancias que se obtuvieron de las diversas áreas que integran el Congreso del Estado, mediante una investigación realizada por el oficial mayor, por mandato de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en donde se obtuvieron las constancias en donde se expresa que en ninguna de las áreas de trabajo que integran el Congreso del Estado, áreas administrativas, se tiene registro alguno de jóvenes que hayan estado dando su trabajo o recibiendo su capacitación, como lo exige el programa. Es decir, estamos frente a una operación de un programa ficticio al interior del Congreso del Estado. Mal haría la Presidencia de Gobierno Interno no denunciar actos ficticios. Es una obligación salvaguardar la honorabilidad del Congreso del Estado. Asimismo, mediante un informe recibido por un servidor público del Congreso del Estado, quien sostenta como operador de dicho programa al interior, no se desprende de su vasto informe que haya tenido facultades para llevar a cabo esa operación al interior del Congreso del Estado, y tampoco se desprende el nombre de quienes fueron las personas de la Secretaría de Previsión Social Federal o la Secretaría de Bienestar, Delegación Colima, que hayan fungido como mentores. Es decir, no existe un registro de ningún mentor al interior del Congreso del Estado que haya llevado a cabo algún tipo de capacitación o comprobación o levantamiento de evidencias respecto de la operación de ese programa al interior del Congreso del Estado. Es importante recalcar que sin la autorización del Congreso del Estado, la operación del programa al interior del Congreso fue ficticio, fue fantasma. No dudamos que haya jóvenes que hayan participado sin saber que estaban siendo objeto de la operación de un programa sin la autorización del Congreso del Estado. A esos jóvenes dando su servicio, queda a salvo su honorabilidad para que hagan valer lo que corresponda. Asimismo, frente a estos antecedentes y actas circunstanciadas de diferentes áreas en donde establecen el desconocimiento de dicho programa al interior del Congreso del Estado, es importante también señalar
que si en esa situación se encuentra el Congreso del Estado frente a un programa noble del presidente de la República, el gobierno de la República, es sumamente delicado que en el Congreso del Estado, teniendo una ley orgánica que rige la ley orgánica del Congreso y una ley reglamentaria que dice cómo se deben de operar cualquier situación que ocurra al interior del Congreso del Estado, y una comisión de gobierno interno integrada por los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, y aún así se operó en su desconocimiento un programa federal como es Jóvenes Construyendo el Futuro, operado por un servidor público de elección popular y un servidor público por designación, cuyas identidades y participaciones están plenamente identificadas. Me parece entonces que es sumamente grave, y la reflexión estriba en cómo estarán los demás centros de trabajo de todo el Estado, los comercios, los talleres. Es posible que esté sumamente corrompido el programa de Jóvenes Construyendo el Trabajo en todo el Estado. Si eso ocurrió en un poder del Estado como es el Congreso, ¿cómo estará todo el programa en todos los demás centros de trabajo que tienen menos controles? Aprovecho en este momento para invitar a toda la ciudadanía, a todas las personas a quienes les hayan recogido documentos, los hayan inscrito a este programa y que no estén participando del mismo. Me parece que pueden estar siendo mal usados sus documentos, y los invito a toda la población que vengan al Congreso con un servidor, Carlos Farías, para recibir su información. No es posible que esté sucediendo ello en el estado de Colima con un programa noble, emblemático del gobierno de la República, que debió haber estado dirigido a jóvenes necesitados y con ganas de salir adelante, y no se debió haber hecho de esta manera, usado, operado de manera discrecional, precisamente por los encargados de hacer cumplir la ley. De tal manera que puedo confirmarles que tenemos también un oficio de la propia Secretaría Técnica de la Comisión de Gobierno Interno, en donde se establece que no existe un acuerdo que haya ordenado o haya autorizado o haya aprobado que se utilizara el programa Jóvenes Construyendo el Futuro al interior del Congreso del Estado. Igual forma, existen documentos por cada una de las áreas administrativas que integran el Congreso, en donde la constante es el desconocimiento, de tal manera que es un tema que tiene que saberlo la población, porque ha sido objeto de mucha información pública en las redes, de tal manera que un servidor, respetando la presunción de inocencia de las y los involucrados y respetando el debido proceso, es que les informamos a todos los colimenses que no existe antecedente al interior del Congreso del Estado de cómo o por qué fue convertido en centro de trabajo para la operación de este programa en un número mayor a 50 jóvenes, de tal manera que se puede señalar como una práctica corrupta, un ejercicio indebido de funciones y posiblemente algún tipo de aprovechamiento de recurso público federal que iba destinado a los jóvenes. Habiendo dicho eso, puedo concluir diciendo que todos estos documentos son constancias de cada una de las áreas que integran el Congreso del Estado, en donde se advierte que no existe constancias de la operación de este programa. Es por tanto que a las y los que se han visto involucrados en esto y que de alguna manera han confirmado su participación en la operación de este programa mediante diversas declaraciones que han hecho a los medios, a ellas y a ellos se les dice que un servidor no ha mencionado sus nombres, que si ellos se han puesto este saco a su medida, me parece entonces que hay elementos de vinculación entre sus propios actos y los actos aquí investigados, de
claro que su presunción de inocencia, el debido proceso. Sin embargo, decirles que ellos y ellas tienen que acreditar su participación en los términos en los que hayan participado frente a las autoridades investigadoras, que ellas y ellos no son los indicados para decir que no son responsables de sus conductas, que ello lo habrá de resolver la autoridad investigadora, y que me parece muy inmoral que estando ejerciendo un cargo público, ellas y ellas sigan en ese cargo, obstaculizando prácticamente la investigación de las propias autoridades. Es un tema de moralidad y un tema de legalidad, y que no se debe de convertir un tema de legalidad en donde no se ha emitido sus nombres en un tema de política. No se trata de un tema de política, se trata de la operación indebida como un acto de corrupción, un programa noble como es Jóvenes Construyendo el Futuro, que no deben de confundir la grilla y la política con un tema absolutamente jurídico, en donde las instancias investigadoras habrán de resolver lo conducente, escuchándolas a ellas y a ellos en esas instancias. De tal manera que puedo concluir, amigos y amigas colimenses, diciéndoles que el presidente de la República ha ondeado la bandera de ir contra la corrupción. Esa acción la hemos aprendido del presidente de la República, y un servidor en el Congreso del Estado, su área de competencia, no puede dejar pasar la oportunidad de hacer valer la lucha contra la corrupción, contra una práctica corrupta que fue la operación discrecional, sin autorización del Congreso, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Habiendo dicho eso, quedo a disposición para contestar preguntas relacionadas a esta temática. Diputado, ¿desde cuándo se tiene que empezaron a trabajar en el Congreso? ¿Cuánto tiempo tiene? Más de 1 año, 6 meses. Ya pasó, ya terminó, porque este programa dura 1 año. De tal manera que tiene más de 1 año la operación discrecional, sin autorización y desconocimiento del Congreso, de este programa emblemático del Gobierno de la República, y un servidor tiene el mandato de la Comisión de llevar a cabo las acciones pertinentes. Hace unos momentos mencionaba que este programa precisamente va dirigido a jóvenes vulnerables de entre 18 y 29 años. Se filtró una lista en donde aparecen hijos, familiares o representantes de los diputados. ¿Qué opinión le merece esto? Es precisamente el efecto de que este programa se llevó a cabo un desconocimiento del Congreso del Estado. Es precisamente el efecto de que no se respetó la ley orgánica, no se tomó en cuenta la Comisión de Gobierno Interno, se convirtió al Congreso del Estado en un centro de trabajo sin autorización de la comisión que debió haber conocido este tema, de tal manera que representa una violación a los principios básicos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Diputado, ¿sabe quién filtró la lista? ¿De qué área de aquí salió? ¿O si salió de aquí o de dónde? Esa lista, desconozco quién la haya filtrado, pero me parece que provocó que algunos y algunas empezaran a hablar de este tema. Es muy importante señalar que en las propias denuncias que se presentaron ante las instancias correspondientes no se establecen nombres, pero sí se establecen las identidades que se desprenden de los propios informes y constancias que emitieron las diversas áreas del Congreso del Estado. De tal manera que me hace pensar que saben perfectamente bien quiénes son los responsables de esta operación indebida del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Van a indagar porque esa lista, tengo entendido que debería estar salvaguardada por la protección a datos personales. Entonces, ¿se va a hacer una investigación para saber dónde salió? Claro que se va a investigar, y esa investigación la va a hacer la Fiscalía Anticorrupción Federal, la Contraloría Social, la Auditoría Superior de la Federación. Y también quiero decirles que en la ruta crítica
jurídica del seguimiento a estas denuncias, estamos en contacto con las titularidades de estas dependencias, en donde en estos momentos deben de estar ya radicadas con un acuerdo en donde se habrán de estar ordenando las diligencias correspondientes. Lo que un servidor, como presidente de la Comisión de Gobierno Interno, adjuntó a estas denuncias son las constancias que acreditan que ese programa es desconocido, que ese programa fue ficticio, que ese programa fue fantasma al interior del Congreso del Estado, para que la Fiscalía, la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública y el propio órgano de Contraloría de la Secretaría de Bienestar lleven a cabo inmediatamente las investigaciones pertinentes. Decirles que cada 3 días estaremos recibiendo los avances del Estado que guardan la investigación. Decirles que un servidor no se va a desprender de estas denuncias, que cada 3 días habremos de estar teniendo avances de esta investigación y que habremos de estar informando a Colima y a los colimenses. Oye, diputado, ¿los relacionados deberían separarse de su cargo? ¿Deberían solicitar licencia? Es un tema importante el hecho de que alguien que tiene denuncias de corrupción por temas emblemáticos relacionados a un municipio del norte del estado y que actualmente funge como un cargo muy elevado en el estado de Colima como representante del gobierno de la República, permanezca en su cargo, me parece que tiene que ver con una gran inmoralidad, porque claro que desde esa posición, claro que va a obstaculizar, claro que está obstaculizando la investigación. Por supuesto que ¿qué autoridad va a tener la libertad de actuación para investigar a quien se ostenta en el Estado como representante del presidente de la República? Por eso la pregunta es muy importante y sumamente inmoral que alguien que tenga esos datos de corrupción se encuentre ostentando un cargo importante en el estado de Colima. Me parece que tiene que ser algo necesario para que se permita la investigación de estos hechos, porque mientras esa condición permanezca, claro que va a estar obstaculizada. Diputado, dado que en Jóvenes Construyendo el Futuro se presentó esta situación, ¿considera que deben ser auditados el resto de los programas que opera la delegada federal en Colima? Claro que sí, y es lo que estamos pidiendo a las diversas autoridades, que se audite toda la operación de todos los programas. ¿Por qué lo digo así? Es muy simple. Si el Congreso del Estado, teniendo una ley orgánica, una ley reglamentaria y un órgano de gobierno que analiza todo lo que ocurre al interior, aún así se pudo llevar a cabo una operación fantasma de Jóvenes Construyendo el Futuro en su interior, claro que me imagino que todos los demás centros de trabajo de todo el estado y todos los demás programas que se están llevando a cabo, en donde tienen menos controles, me parece entonces que estamos frente a un botón sumamente representativo de que todos los programas que se están llevando en el estado de Colima pueden ser una gran farsa, y por eso es necesario que se investigue por parte de las autoridades pertinentes. Es una reflexión necesaria. Si eso ocurrió en el Poder Legislativo, que tiene leyes y reglamentos que norman su actuación, ¿cómo estarán los demás centros de trabajo, los talleres, las empresas, los comercios, muchos lugares que no tienen control? Me parece que estamos frente a un tema de mayor gravedad de lo que aparece con estas simples denuncias. De tal manera que por eso también invitamos a toda la ciudadanía que tenga conocimiento de una malversación, un ejercicio indebido de estos programas, que venga al Congreso con un servidor, Carlos Farías, para darle seguimiento a esta situación. Vamos en contra de la corrupción. Es lo que nos ha enseñado el presidente de la República. Y mal haríamos en no ir en contra de ella y tolerar actos corruptos como los que se están denunciando. Hoy diputado, ante este desvío de recursos del gobierno federal,
¿Tiene facultades el Congreso del Estado para destituir, en este caso, al diputado que está señalado de este desvío? Bueno, es importante este acto, no estamos refiriendo a ningún diputado. Sin embargo, ha habido expresiones públicas conocidas por todos que se han involucrado por sí mismos en estos hechos. De tal manera que una vez que vaya avanzando la investigación, vamos a poder ir definiendo mayores acciones al interior del Congreso. Lo que estamos exigiendo es que los legisladores federales también, que aprobaron las reformas constitucionales, que hicieron posible este tipo de programas de bienestar, también se involucren en hacer valer la ley como representantes del gobierno de la República en Colima. Esperamos que también ellos se sumen a esta lucha en contra de la corrupción. No es un tema político, es un tema absolutamente jurídico y con tintes muy graves de corrupción. Mal haría Carlos Farías en no señalar, en no denunciar algo que está afectando la honorabilidad del Congreso del Estado y que está afectando un programa que debió haber ido dirigido a los jóvenes más vulnerables que tienen ganas y deseos de trabajar. Me parece que además de inmoral, además de delictuoso, es agraviante que un programa federal tan noble se mal utilice en perjuicio de los jóvenes de nuestras zonas más vulnerables, la zona sur de Colima, capital, y la zona oriente, y prácticamente de las zonas más vulnerables de todo el estado. Diputado, ¿alguno de los jóvenes que se mencionan en la lista lo ha buscado, se ha acercado a ustedes o a algún diputado para pedir una aclaración? Sí, hay algunos jóvenes que se han expresado que tienen conocimiento de que la mayoría de los jóvenes no estaban presentes en las diversas capacitaciones, que eran contados con las manos los que sí venían a recibir capacitación. Es por ello que a esos jóvenes que sí cumplieron con su capacitación se les deja a salvo su honorabilidad, porque ellos no sabían que estaban siendo objeto de una mal aplicación de un programa, de tal manera que también dejando a salvo la honorabilidad del Congreso es que se presentan estas denuncias. ¿De cuántos jóvenes estamos hablando de que vinieron a recibir capacitación? Se han reportado no más de 4 jóvenes que sí han venido y se han mostrado inconformes y agraviados, pero también han dado información de que les consta que nadie más venía al Congreso. Diputado, en lo que mencionabas de inmoralidad, ¿te parece inmoral que la hija de un presidente municipal de oposición haya ingresado al programa? Digo, no tiene restricción, hay que dejar muy claro que no hay restricción de que por ser una persona acomodada, en cierta forma, pudiera ingresar, pero ¿te parece inmoral ese tema? Es muy importante esa pregunta y es muy importante destacar como dato relevante que la tutor o la mentor de esta joven ya hizo una aclaración respectiva y claramente lo dijo que no está participando esta persona. Me reservo los nombres por respeto a las identidades, pero sí quiero decir que la compañera diputada fue muy enfática en aclarar, inclusive en señalar y exigir una investigación a fondo, porque me parece que más que nada también se trata de una situación que va afectando a de tal manera que se sigue con que el programa fue mal usado, que el programa fue mal operado por quien se ostentó sin permiso del Congreso como representante del Congreso. Es un dato relevante. Haber habido una autorización, un servidor público regular se ostentó como representante y ingresó un número enorme de jóvenes y los operó. La pregunta es, ¿en dónde está ese recurso? La pregunta es, ¿en dónde están esos jóvenes? Y la pregunta más importante es, ¿cómo estarán los demás centros de trabajo? ¿Y cómo estarán los programas que está operando Bienestar en el Estado? Me parece que no debemos de dejar de señalar estas prácticas corruptas y me parece que esto que ve al Congreso
es solamente un botón muy representativo de cómo estarán mal ejercidos los programas en todo el Estado. Ahí radica la importancia de estas denuncias. ¿Sabes si en otros poderes o poder judicial hay participación en este programa y si también van a pedir una investigación sobre estos otros dos poderes? Un servidor está actuando en lo que vea su competencia, el Congreso del Estado, y está magnificando esta problemática corrupta en razón de que el Congreso del Estado tiene legalidad, tiene leyes y reglamentos que cumplir y aún así se logró operar. Me parece que es un dato suficientemente fuerte para señalar que en todo el Estado, en donde haya menos controles, pudiéramos estar frente a una gran farsa de operación de un programa noble del presidente. Por eso invito a todos los jóvenes, a todas las personas que saben que están siendo estafados con este programa, que vengan al Congreso del Estado con un servidor, Carlos Farías, y vamos a derivar sus acciones. No vamos a permitir que la corrupción venga a dañar las aspiraciones de los jóvenes mediante un uso discrecional y corrupto de un programa. El programa no está mal, el programa es noble. Lo que está mal es su aplicación. Lo que está mal y corrupto es quienes lo vienen operando. Aquí tengo los datos, aquí tengo las constancias y esperamos que la autoridad federal investigadora se pronuncie al respecto. No podríamos sobrellevar esta carga de corrupción sin lograr que se pronuncie la autoridad federal. Y aprovecho para hacer un llamado también a los legisladores y las legisladoras federales que tienen una responsabilidad enorme con el pueblo de Colima, con sus electores, con el Estado, para que lleven a cabo las gestiones pertinentes para que este asunto se esclarezca y el pueblo de Colima tenga una respuesta sólida y transparente de cómo se llevó a cabo este programa de forma corrupta. Y también que se tome en cuenta que una persona con datos de corrupción en contra de un municipio se encuentra ostentando un cargo alto en el estado de Colima y que ahora se encuentra involucrada en un tema más de corrupción, que el hecho de que continúe en esa posición, por supuesto que está impactando, influenciando, logrando que no se investiguen las cosas, logrando que no prosperen las acciones. Es por ello que me parece inmoral, me parece delictuoso este tema. Y para nada es un tema de risa, para nada es un tema de grilla política que les cause risa a las y los involucrados. Es un tema de respeto a la legalidad. Es un tema indignante para el pueblo de Colima, que quienes estén encargados de estos programas los mal utilicen de forma discrecional para sus amigos, para sus círculos de amistades, en perjuicio del propio programa y peor aún, en perjuicio de los jóvenes más vulnerables que se hubieran visto beneficiados por este programa noble. Este tema lo tiene ya el presidente de la República. Hay que recordar que no es cualquier cosa que un poder del Estado, uno de solamente 32 que existen en la República Mexicana, y me refiero al Congreso del Estado, está levantando la voz frente a un acto de corrupción. Este tema ya debe de estar en la mesa del presidente, porque hay constancias, no solamente son palabras, hay constancias, hay pruebas de este programa ficticio y fantasma del Congreso del Estado. ¿Cómo estará todo el Estado en los demás centros de trabajo? Diputado, preguntarle, nada más en las pruebas, ¿fueron nada más documentos o también hay audios y videos? Hay información también ya recabada de audios y videos, de tal manera que todo está en las instancias pertinentes y debemos de esperar, debemos de exigir de la autoridad federal
y debemos también de exigir de los legisladores y las legisladoras federales que colaboren en el impulso en contra de la corrupción. Colima y los colimenses no se merecen estos actos agraviantes en perjuicio de nuestros jóvenes. Colima y los colimenses no se merecen que este programa noble se haya mal usado de nuestros jóvenes con deseos de superación. Es por ello que estamos llevando a cabo estas acciones. ¿Nos puede recordar de la lista que se filtró qué bancadas tuvieron jóvenes con Frente Futuro? Pues salió obviamente Morena, MC, salió el Verde. O sea, ¿de qué bancadas, diputados de qué bancadas tuvieron gente adscrita a este programa? Porque tenemos entendido que hubo tres programas: comunicación, procesos legislativos, que lo confirmó el exdirector en redes sociales, y hay otro que no sé en qué rubro sea, por el que participaban con algunas bancadas. Bueno, decirles que toda la explicación que un servidor está dando tiene que ver con base a las constancias que integran los expedientes. Y también puedo señalar que la Dirección de Procesos Legislativos constató que no existen esos jóvenes en dicha área. De tal manera que seguramente que se está expresando de alguna manera esta corrupción. También confirmarles que el área de comunicación también constató que no existe ese programa en dicha área. Aquí tengo sus respuestas de dichas áreas, de tal manera que no estamos hablando sin tener las constancias correspondientes. De tal manera que esperamos y vamos a exigir que este asunto sea investigado, sea esclarecido, pero puedo confirmar que dichas áreas, todas y cada una de las que integran el Congreso, confirmaron la falta de antecedentes de dicho programa en ese lugar. ¿Y se sabe cuál es el tercer programa de capacitación que se menciona en que participaron jóvenes? Aquí tengo, por ejemplo, el oficio del director de proceso legislativo del Congreso del Estado, el exdirector, y solamente refleja que en dicha área solamente una joven estuvo como joven construyendo el futuro. 2 jóvenes únicamente, de algunos que están identificados. De tal manera que aquí se encuentra, voy a taparle el nombre de quien lo firma, es el anterior director, y solamente vienen 2 jóvenes. De tal manera que me parece sumamente claro el grado de corrupción en este tema. También tenemos la información de la propia mesa directiva del Congreso del Estado, que es quien representa al Congreso al exterior, que informa que no hay ningún registro de ninguna autorización. También tenemos la propia información de la Dirección de Comunicación Social, que dice que no existe ningún dato en este asunto. Me parece entonces que las y los que se han involucrado en estos temas en diferentes medios de comunicación, solos y solas, se han puesto el saco de la responsabilidad. Y en ese sentido me parece que es un avance más de esta investigación, porque aquí está el documento del director de comunicación. Y hay un tercer programa, ¿no?, de capacitación. ¿Se sabe cuál es? Esta denuncia es en relación a jóvenes construyendo el futuro. Ajá, sí, pero tiene 3 programas, o sea, procesos, comunicación y había otro. Pero si no, después nos puede informar. Sí, bueno, decirles, amigos, para que no quede en duda, que todas las áreas del Congreso negaron el conocimiento de dichas programas de jóvenes construyendo el futuro. El siguiente programa, de tal manera que si se refieren que 60 jóvenes pasaron por solamente 3 áreas,
pues me parece también que más que una defensa refleja una gran responsabilidad. Más de 60 jóvenes en solamente 2 áreas, 3 áreas, me parece que más de defensa refleja una responsabilidad. Sin embargo, decirles, la totalidad de las áreas negaron los antecedentes de dicho programa en sus áreas.